Buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Manuel Maroto y os hablo en nombre de Conecta Pyme 4.0, un proyecto de colaboración entre España y Portugal para impulsar la transformación digital en el ámbito transfronterizo y hacer que tanto personas como organizaciones sean más competitivas en un mercado cada día más digitalizado. El programa de formación para la transformación digital en sectores estratégicos en el que estamos inmersos dispone de acciones formativas en diferentes formatos para tratar de adaptarse mejor al tiempo del que disponéis y también al estilo de aprendizaje propio de cada uno de vosotros y vosotras. Tenemos por un lado cursos online de 30 horas de duración orientados a la agroindustria, al comercio minorista y a la distribución. Tenemos por otro lado videopíldoras y podcast de entre 5 y 10 minutos que se envían a través de WhatsApp, una acción de WhatsApp Learning. Y también tenemos jornadas online como este webinar que celebramos hoy. Por favor, no dejéis de visitar el sitio web del programa, que es conectapyme40.com, buscando formación para sectores estratégicos y matriculaos en todas aquellas acciones que susciten, desde luego, vuestro interés. Antes de comenzar, de dar paso y presentaros al docente, os ruego pues, que atendáis 3 peticiones que tengo para el buen funcionamiento, digámoslo así, del webinar de hoy. Os ruego, por favor, que mantengáis apagados vuestros micrófonos para evitar ruidos de fondo molestos durante la exposición, no solamente de cara al ponente, sino de cara también a los compañeros y a las compañeras. Al final del webinar podréis intervenir para plantear cuantas dudas tengáis al docente. Lo podéis hacer entonces de viva voz, activando el micrófono, por supuesto, o por escrito a través del chat, que eso sí es verdad que ya podéis irlas formulando conforme avance el webinar y quedarán escritas en el chat para luego recuperarlas. Lo que sí os pido es no monopolizar en exceso la conversación para poder dar voz a todas las personas que queráis participar. Y en relación con la protección de datos, os prevengo que la sesión va a ser grabada para que tomáis la decisión libre de activar o desactivar vuestras cámaras web, sabiendo que a partir de mañana el webinar va a estar disponible en Internet. Bien, y ahora sí paso a presentaros al experto de nuestro segundo webinar, titulado Herramientas para la gestión de tu negocio, ERP, CRM y apps imprescindibles. Y él es Fran Vázquez, profesional senior de marketing digital y consultor especializado en posicionamiento online, social media marketing, data management y analítica digital. Fran es licenciado en publicidad y relaciones públicas y graduado en data management e innovación tecnológica. Cuenta con una amplia experiencia en administración y gestión de negocios digitales, social e-commerce, reputación corporativa y también en la elaboración de estrategias para empresas como Tuenti, Alcampo, Ebro Foods y Vodafone. Ha sido ponente en OM Expo Madrid y Evento Blog España. Es formador de marketing digital en cámaras de comercio a nivel nacional, en universidades y escuelas de negocio y colaborador en Es Radio, donde trata además temas relacionados con el marketing digital, la tecnología, la innovación, el emprendimiento, en una sección propia que se llama Enlace Bit. Así que, una vez presentado, bienvenido también, Fran. Muchas gracias, Manuel. Si te parece, volvemos a vernos al final de tu intervención para el turno de preguntas. Genial, perfecto. Pues muchísimas gracias por la presentación. Gracias a todos los asistentes a este segundo webinar. Y como bien ha indicado el compañero, bueno, hoy vamos a tratar todo lo que tiene que ver con la gestión empresarial vista desde una manera tecnológica y vista desde un estatus en el que el proceso de la digitalización es ya no un lujo, sino una necesidad, ¿no? Como veíamos en el primer webinar, no sé, supongo que la mayoría de vosotros asististeis al primer webinar, pero nos sirve sobre todo para introducirnos no solamente en el concepto de transformación digital que estuvimos viendo en ese primer webinar, sino también para ahondar un poco más, ¿no? Profundizar un poco, no solamente en los procesos que se llevan a cabo en las empresas, sino en la necesidad hoy por hoy de tener pues, diferentes
herramientas y diferentes plataformas y aplicaciones que nos permitan desarrollar más convenientemente nuestro trabajo a nivel digital. Como ya os comento, esta sesión va a ser una sesión bastante práctica y vamos a intentar de alguna manera esclarecer un poco cuáles son las necesidades reales de la pyme, ¿no? Porque se habla muy mucho de la gran empresa, pero no tenemos a ciencia cierta, perdón, no tenemos a ciencia cierta cada vez más la necesidad de cómo interpretar los datos que se generan a través de un negocio electrónico y sobre todo a nivel de un negocio offline, cómo podemos hacer que esos datos pues, se integren dentro de lo que es el sistema a nivel de gestión de negocio con todo el planteamiento del proceso de transformación digital y todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Si nos ponemos a ver de alguna manera el índice, veréis que en un primer apartado, en un primer módulo, vamos a tratar un poco cómo es la realidad, ¿no? Lo que está suponiendo el proceso de la transformación digital en la pyme. Ya no solamente en cuanto a procesos internos, sino también a nivel de los procesos externos que hay que realizar para intentar impactar al cliente final, ¿no? Al final, todo lo que tiene que ver con la transformación digital supone una ventaja competitiva para las empresas. No hay que ser muy ducho en historia en saber que la digitalización lo que trae sobre todo es no solamente inmediatez, sino también muchísima mayor flexibilidad a la hora del trato con el cliente, a la hora de la captación con los nuevos canales que disponemos online, a través de la gestión propia del negocio. Es decir, al final la digitalización y todo lo que supone la transformación digital son una serie de procesos que van encaminadas a hacer crecer el negocio tanto internamente como externamente, ¿no? Con esa gestión del público objetivo y del consumidor potencial que tenemos a través de todos los sistemas y de todos los canales a nivel digital. Una vez veamos realmente cuál es el contexto de las pymes en cuanto a la transformación digital y en cuanto a la gestión a nivel online, vamos a hablar y vamos a introducir un poco en aplicaciones, ¿no? Supongo que muchos de vosotros conoceréis los términos CRM y ERP, pero tenemos que ir un paso más allá, ¿no? Tenemos que saber esclarecer qué tipo de funcionalidades tiene un CRM, qué tipo de características propias tiene un ERP y cómo pueden ayudarnos a mejorar nuestro negocio y a generar rentabilidad. Al fin de cuentas, los que estamos aquí, lo que estamos buscando sobre todo es generar rentabilidad en nuestro negocio de manera tangible para que después nos salgan los números a final de mes, ¿no? Como quien diría. Entonces, para ello tenemos que conocer muy bien todo este tipo de herramientas y sobre todo cuál es su implicación, cuál es su introducción y cómo es su implementación, porque cada negocio es un mundo y cada sector de negocio y cada mercado también tiene evidentemente sus fluctuaciones y tiene también evidentemente sus características propias. Con ello vamos a intentar pues esclarecer un poco cómo sería la introducción y la implementación de este tipo de tecnología que se aúna dentro del proceso de transformación digital en las empresas para mejorar nuestra productividad y nuestra eficiencia como negocio. Por otro lado, vamos a hablar también de recursos y aplicaciones adicionales a todo lo que tiene que ver con el CRM y ERP. Ya no solamente de gestión de tareas, sino también a nivel de comunicación, a nivel de información, a nivel de seguridad. Digamos que son ciertas competencias digitales que hablamos en el primer webinar, ¿no? Necesarias, no solamente para el equipo de trabajo, sino también para nuestro conocimiento interno, para, de alguna manera, aumentar las prestaciones de nuestro negocio. Pero también hay que ver cuál es ese abanico de aplicaciones que nos pueden ayudar a mejorar el negocio en base a rentabilidad, como ya os comentaba, y en base también a productividad, ¿no? Que es también uno de los puntos más fundamentales, ¿no? Con mayor énfasis de todo esto. Y por último, os voy a hablar y os voy a dar mi consejo profesional y mis valoraciones sobre todo lo que vamos a ver, ¿vale? Porque evidentemente la transformación digital es un mundo muy importante, sobre todo para las pymes, es un mundo también desconocido, la mayoría de ellas, sobre todo los que vienen de un mercado más tradicional o de un sector más tradicional. Y cuando nosotros nos enfrentamos a ello, al final es un reto y este reto pues lo tenemos que de alguna manera superar con los mejores consejos posibles
y con verdaderamente una persona que tenga experiencia y tenga, digamos, ciertas tablas en todo lo que tiene que ver con un proceso de estas características. Así que, bueno, esto es lo que vamos a ver en el desarrollo del webinar de hoy. Vamos a empezar por todo lo que tiene que ver con el contexto que está suponiendo la transformación digital en la PyME. Y por ello, aquí tenéis una breve introducción, ¿no? Al final es lo que os comento, ¿no? Al final la tecnología lo que ha supuesto es, de alguna manera, generar una auténtica revolución en cómo se hacen los procesos internos a nivel de empresa y cómo se hace también la atención al cliente, ¿no? Con respecto a esos consumidores potenciales que tenemos a nuestra disposición y a nivel de impacto, pues bastante concretamente en los canales digitales que podemos utilizar día a día, ¿no? Llámese redes sociales, llámese buscadores webs, llámese sitios web temáticos. Es decir, al fin y al cabo, el usuario hoy en día está permanentemente conectado, según también el público objetivo y según nuestro segmento de cliente, pues está en unos canales y consulta más información en unos canales que en otros, pero nuestra labor y en todo lo que tiene que ver con la tecnología, lo que tenemos que es saber utilizarla para, de alguna manera, impactar a ese cliente potencial e intentar que consuma nuestros contenidos y finalmente pues pase por el proceso hasta que se haga comprador o se haga consumidor de nuestra marca y al final podamos llegar hasta incluso fidelizarlo para que de alguna manera transmita, ¿no? Comparta esas características que nuestro producto o servicio tiene y atraiga a otros tipos de cliente que cumpla su perfil, ¿no? Al fin de cuentas, también la tecnología ha supuesto no solamente ya unas características en cuanto a la flexibilidad, ¿no? En cuanto a la inmediatez de resultados, en cuanto al análisis de datos, que es una de las cosas más importantes que vamos a ver hoy, sino también ha traído ciertos cambios en el modelo de hacer negocios, ¿no? En el modelo también a nivel empresarial de generar riqueza y de generar oportunidades a nivel de mercado y a nivel de venta. Por eso, pues, entre otras cosas, vamos a ver muy detenidamente qué tipo de aplicaciones nos pueden aportar mayores rangos de rentabilidad y mayores expectativas a la hora de cumplir nuestros objetivos en el plan de empresa y cómo podemos desarrollar todo esto en base no solamente a la transformación digital, sino en base también a estas aplicaciones bien integradas y que realmente estén configuradas para un negocio en concreto. Ya os comentaba anteriormente que cada negocio es un mundo y eso evidentemente es una barrera a la hora de intentar hacer que todo esto funcione y que funcione armónicamente con respecto a los programas que podamos ya tener instalados en la empresa y conforme al cliente tipo que vamos a trabajar. ¿Cuáles son los objetivos que nosotros nos planteamos en este segundo webinar? Pues en primer lugar me encantaría, y en eso vamos a trabajar, trasladaros lo que supone la transformación digital en la toma de decisiones de negocio para una pyme y por ello vamos a hablar mucho de analítica de datos. Durante el primer webinar mencionaba que existen muchísimas herramientas de analítica de datos, pero no todas están configuradas para el negocio y para el sector de negocio que trabajamos. Y eso es uno de los errores más habituales y una de las barreras a la hora de generar realmente beneficios, ¿no? Y medir de alguna manera bien qué retorno tenemos con las inversiones que destinamos cuando hacemos cualquier trabajo a nivel de tecnología y a nivel de gestión de datos. Por ello, vamos a ver un poco, vamos a romper algunos tabús y vamos a ver un poco cuál es ahora mismo el contexto de analítica de datos, ¿no? Conforme a esa metodología que utilizamos hoy por hoy para analizar no solamente cómo se comporta el comprador con nosotros, sino con los competidores, con nuestros diferentes canales que estamos rentabilizando a nivel corporativo, llámese comercio electrónico, llámese nuestra página web corporativa, si tenemos, etcétera, y cómo podemos tomar las decisiones más acertadas para ir también puliendo el proceso en el que nosotros impactamos con el usuario y mejoramos en la toma de decisiones de negocio hacia una rentabilidad real, ¿no? Una rentabilidad objetiva de lo que se genera en la empresa. Por otra parte, bueno, vamos a intentar diferenciar lo que son las plataformas o aplicaciones CRM y ERP, cómo son una de las partes fundamentales hoy por hoy para la gestión del negocio y cómo podemos hacer que sus características y funcionalidades
aumenten las prestaciones de nuestro negocio y sobre todo las prestaciones en cuanto a atención al cliente a nivel exterior y en cuanto a generación de procesos y control de procesos a nivel interior. Eso es también una de las dicotomías a tener en cuenta en el desarrollo de todo este tipo de aplicaciones y de todo este tipo de plataformas. Por otro lado, como ya os comentaba, vamos a ver algunas aplicaciones complementarias a todo esto. Vamos a ver cómo el cloud computing, cómo todo lo que tiene que ver con la nube, genera un, digamos, entorno más productivo para la gestión empresarial por temas de costes, por temas de seguridad, por temas de muchísimos contextos que trabajamos en este tipo de ámbitos. Y, por último, vamos a intentar interpretar las necesidades empresariales, porque, como ya os comento, cada negocio es un mundo, cada empresa es un mundo y, evidentemente, lo importante no es utilizar la tecnología, lo importante es saber utilizar bien la tecnología. Es decir, hay muchísimas aplicaciones, como vais a poder ver durante este tiempo que vamos a estar aquí compartiendo contenidos y experiencias, muchísimos ámbitos que podemos trabajar, pero tenemos que, de alguna manera, saber discernirnos, segmentar qué tipo de aplicaciones y qué tipo de plataformas necesitamos y cómo las tenemos que integrar y cómo las tenemos que implementar en el proceso de hacer un desarrollo de negocio eficiente, ¿no? A nivel online y a nivel digital. Pues bien, hablando de todo esto a nivel general, vamos a poner un poco la base, ¿no? de lo que estamos hablando. Y para eso nos tenemos que plantear la realidad del hoy por hoy que supone la transformación digital. ¿Qué está suponiendo el proceso de transformación digital? Ya no solamente como concepto, sino como aplicación integral dentro de las empresas y cómo se está desarrollando a nivel operativo y a nivel funcional. Pues bueno, al fin y al cabo la transformación digital, y lo vimos, ¿no?, en el primer webinar, no solamente es un conjunto de procesos y de acciones que al final lo que hacen es aumentar las prestaciones del negocio utilizando la tecnología y la información para, de alguna manera, aumentar, digamos, la productividad de la empresa. A fin de cuentas, y esto quiero que quede muy claro, la transformación digital supone el tener que cambiar, ¿no?, la cultura corporativa a una cultura corporativa donde el eje de todo el sistema de negocio sean los datos. Y evidentemente aquí cubre una importancia brutal el Big Data como, digamos, el eje esencial de la empresa, ¿no?, el eje esencial del negocio. Y nosotros hablamos de Big Data como, evidentemente, el conjunto de datos que genera la empresa tanto on como off y podemos, de alguna manera, digitalizar para tomar decisiones de negocio. Me explico. Al fin y al cabo, el dato es la unidad mínima que tenemos que tener presente en un proceso de transformación digital para tomar decisiones de negocio. Pero no podemos perder la perspectiva de que los datos generan información, esa información genera conocimiento y ese conocimiento real es el que nos hace tomar decisiones acertadas de negocio. Por eso os comentaba desde el principio que bueno, las pymes tienen que entender que realmente para ser competitivas y productivas no solamente necesitamos de tecnología, sino al final de profesionales cualificados y una estrategia centralizada en el dato, que es el elemento esencial para aumentar ya no solamente las prestaciones de nuestro negocio, sino para saber cómo se comporta el usuario realmente y qué es lo que está pasando con nuestro negocio en ese mercado de alta competencia que seguramente muchos de vosotros tendréis. Hablando un poco en plata de todo esto, vamos a ver una serie de profundizaciones que os quiero compartir y que realmente lo que nos genera es que tenemos que ser cada vez más realistas, no solamente del estatus que tiene nuestra empresa, sino realmente de cómo trabajamos a nivel digital. Si realmente cubrimos las expectativas de un proceso de transformación digital y si cumplimos todos esos ámbitos para mejorar la rentabilidad a nivel de negocio. ¿Algunas concepciones erróneas de todo esto? Pues muchas veces, y alguna que otra vez, he oído a muchos dueños de empresas pequeñas y demás y medianas bueno, que ellos el proceso de transformación digital y digitalización lo tienen porque, por ejemplo, tienen una página de empresa en Facebook o tienen una cuenta en Twitter o tienen una cuenta de WhatsApp for Business. Está muy bien y es un primer paso para todo lo que tiene que ver con la transformación digital. Pero la transformación digital va mucho más allá. A fin de cuentas, tener
una cuenta de empresa a nivel de Twitter o una página de empresa en Facebook son canales a nivel social donde podemos generar difusión y podemos generar alcance para impactar a un perfil o a un público objetivo de cliente potencial de nuestro negocio, pero realmente no estamos trabajando a nivel interno con ese cliente potencial. Necesitaríamos, para hacer un proceso de transformación digital, aplicaciones para todo lo que tiene que ver con la gestión del cliente que impactemos a través de esos canales digitales y sobre todo para hacer un seguimiento, ¿no?, del proceso tanto de captación de ese usuario, en ese caso de ese cliente potencial, hasta que los hacemos clientes y los fidelizamos para que ese usuario pueda de alguna manera compartir con otros usuarios, que es lo que se lleva ahora, opiniones y reseñas de ese producto y servicio que ha probado de nuestra marca y pueda ser embajador de la marca para traernos a otros usuarios que puedan estar potencialmente interesados en ese producto y servicio que nosotros vendemos, ¿verdad? Entonces, vamos a romper el estereotipo de que tener una página de empresa en Facebook o tener una cuenta de WhatsApp for Business o tener un Instagram, una cuenta de Instagram a nivel de negocio, es ya una transformación digital. No, es una parte del proceso de transformación digital y que evidentemente es una parte primaria en cuanto a comunicación y en cuanto a desarrollo a nivel de trato con el cliente, de trato exterior. Pero la transformación digital, como vamos a ver a continuación, va mucho más allá, ¿no? Y aumenta en el sentido de que al final es un proceso más integral donde se tienen que integrar aplicaciones a nivel de procesos internos de la empresa y a nivel de procesos externos que ocupan a ese cliente que nosotros estamos tratando y que estamos gestionando. Esta es la realidad de todo lo que tiene que ver con los datos y la transformación digital. Y por eso os comentaba y os adelantaba en la anterior diapositiva algunos de los estereotipos del tema de la digitalización y lo que el empresario de la pyme muchas veces cree que es la transformación digital. Teniendo en cuenta ese eje, ¿no?, de los datos, ¿no?, como elemento esencial para generar riqueza y generar dinamización empresarial, tenemos diferentes tipos o partes de lo que es la realidad de la transformación digital. Si os fijáis, en la primera parte que tenéis aquí en esta estructura, ¿no?, en este esquema que os propongo, la primera parte es un análisis en el que evidentemente se tocan muchísimos aspectos de lo que tiene que ver con la digitalización y todo lo que tiene que ver con el marketing online, ¿no? A nivel, si tenemos un análisis básico de lo que estamos generando a nivel de negocio, pues tenemos herramientas de análisis a nivel de implementación básica, gestiones de calidad de datos, definiciones de KPI. Los KPI son indicadores clave de rendimiento, muy útiles y muy necesarios para saber si nuestro negocio pues verdaderamente está funcionando o no en el terreno digital. Y tenemos métricas elementales, ¿no? Empezamos a tener un primer punto de encuentro con el control de datos. Esto equivaldría, ¿no?, el análisis básico a saber interpretar, por ejemplo, lo que está pasando en nuestra página de Facebook, ¿no?, con respecto a los usuarios y con respecto al contenido que estamos publicando, o con respecto a las interacciones que estamos teniendo en esos canales a nivel de redes sociales y a nivel digital. Un paso más sería implementar, ¿no?, o analizar nuestras campañas de marketing digital, ¿no? Sabéis que las campañas de marketing digital pues están segmentadas según el canal y la plataforma, ¿no? Tenemos campañas que podemos generar en Google y otros buscadores, ¿no?, a través de Google Ads, ¿no?, a través de display, de todo lo que tiene que ver con las funcionalidades y los soportes que nos ofrece Google para hacer anuncios. Tenemos también anuncios que se pueden hacer en social media, ¿no?, en redes sociales, todo lo que tiene que ver con Facebook Ads, con Instagram Ads, con Twitter Ads. Es decir, ahí tenemos también un apartado importante y digamos que si sabemos rentabilizar el dato, ¿no?, la gestión inteligente a nivel de retorno de la inversión, ¿no?, estaríamos en la fase 2 del análisis de datos, ¿no? Sabemos etiquetar campañas, es decir, sabemos hacer un seguimiento de lo que nosotros proponemos en cuanto a campañas a nivel de marketing y podemos de alguna manera cerciorarnos de qué tipo de cliente hemos captado y lo que ha hecho, el comportamiento que ha tenido con respecto a donde lo hemos enviado, ¿no?, si en nuestro comercio electrónico, nuestra aplicación o nuestro sitio web.
tenemos un análisis de fidelización que nos permite saber qué nivel de interacción tiene con respecto a los contenidos que le proponemos y si realmente el usuario se mantiene un cierto tiempo en el sitio web. Sabemos gestionar ciertas alertas según los KPI que hemos de alguna manera definido o configurado. Hacemos diseño de dashboard, es decir, diseños de paneles de control, paneles inteligentes de control para saber lo que ha hecho el usuario a nivel operativo. Es decir, estaríamos en el nivel básico 2 de todo lo que supone el análisis a nivel de gestión del dato, ¿no? Con respecto a la transformación digital. Y después tenemos un nivel estratégico tercero, ¿no? Que sería el nivel donde de alguna manera hacemos automatizaciones, ¿no? Empezamos a hacer informes segmentados automáticos de los usuarios que estamos trabajando, empezamos a hacer test de viabilidad, ¿no? De usabilidad con los A/B testing, ¿no? Empezamos a probar diferentes tipos de conceptos, diferentes tipos de conceptos creativos y diferentes tipos de soporte con respecto a las campañas, etcétera, para hacer un análisis mucho más cuantitativo y empezar a analizar la monetización. Y aquí estaríamos hablando de una optimización en cuanto a los canales online que estamos trabajando. Muy bien. Realmente la pyme, el 60 o el 70% de la pyme es muchas veces a lo único que se dedica en cuanto al concepto de transformación digital. Es decir, al final, como estáis pudiendo ver aquí, hay un apartado y una franja, una barrera entre lo que es la transformación digital integral y la transformación digital a nivel básica, donde se cubren esos tres niveles que estamos desarrollando a nivel técnico y a nivel teórico, ¿no? Tener, por ejemplo, una cuenta de Google Analytics equivaldría a tener análisis a nivel estratégico y a nivel de marketing digital. Es decir, ahí aunamos todo lo que es a nivel básico los conceptos, a nivel de integración e identificación de KPI, y también puede ser una herramienta para analizar lo que está sucediendo con nuestro negocio. Pero para hacer el proceso de transformación digital real, tenemos que pasar a esa segunda fase de integración, no solamente de análisis. Por eso os comentaba que muchos emprendedores y muchos dueños de negocio basados en pymes se quedan solamente en la base de lo que es la transformación digital, en el análisis del dato a través de este tipo de herramientas que al final, evidentemente, nos aportan información valiosa para tomar decisiones de negocio, pero no llegamos a 100% a tener una ventaja competitiva, muchas veces más fuerte o más realista con respecto a otras empresas que sí puedan estar trabajando el concepto de transformación digital de manera integral. Por eso en el proceso de integración, ¿no? Cuando saltamos esa barrera, incorporamos o implementamos aplicaciones como los CRM. Aunque lo vamos a ver más adelante, el CRM es una aplicación o una plataforma, un software de gestión de clientes. Es decir, al final, todo lo que nosotros hacemos en marketing digital, en la fase previa de análisis, donde realmente testeamos el mercado, lo podemos de alguna manera hacer en seguimiento con una plataforma que nos permite después trabajar ese cliente que hemos captado de una manera muchísimo más fidelizada y muchísimo más optimizada, ¿no? Identificando oportunidades, ya no solamente online, sino que podemos traer todos los datos que generamos a nivel offline. Hablemos, por ejemplo, de una tienda o de un comercio minorista que tiene, por ejemplo, una tienda a nivel físico. Todas las ventas, todo lo que se genera a nivel físico, se puede pasar de lo analógico a lo digital a través de un CRM. Nosotros podemos digitalizar todos los elementos de venta, todos los elementos de trato con el cliente y aumentar las expectativas para que ese usuario, cuando nosotros vayamos a hacer un proceso a nivel de fidelización, aumentemos las probabilidades de generar más ventas o aumentar las expectativas con respecto a esa marca que nosotros le estamos dando conocimiento. Podemos evangelizar a nivel de cultura de datos todo lo que tenemos, podemos gestionar el contenido basado en datos realmente viendo las preferencias reales de contenido que quiere el cliente. Es decir, al final lo que hacemos es aumentar las prestaciones del negocio, focalizando la atención del cliente y aumentando esas prestaciones con un software específico que realmente en el primer faseado de análisis no estamos teniendo o no estamos de alguna manera trabajando. Con ello, muchas de las grandes empresas hoy por hoy
ya no están ni siquiera en la cuarta fase, están en la quinta fase de la integración, donde ya hay un business intelligence, ¿no? Donde hay una inteligencia de negocio que permite hacer analítica predictiva, es decir, muchísimas empresas ya grandes son capaces de predecir cuáles van a ser los comportamientos a largo plazo, a medio y largo plazo de un usuario activo y qué tipo de productos o servicios tienen que comercializar o tienen que crear para mejorar las expectativas de venta en un mercado específico. Eso es una pasada. Es decir, al final la pyme tiene que ir encaminada a eso. Poco a poco, a través del análisis del dato, tienen que integrarse otro tipo de tecnologías que nos permitan, uno, trabajar fidelizadamente con el cliente y, evidentemente, cada vez maquetar o adecuar productos y servicios que merezcan la pena y que, sobre todo, aumenten, evidentemente, o cubran, mejor dicho, las necesidades que el cliente expone a nivel digital y a nivel offline, ¿no? Al final, ya digo, para llegar al business intelligence, que digamos que es el culmen del culmen de todo lo que tiene que ver con la transformación digital y el big data, la gestión de los datos, necesitamos ya una infraestructura, necesitamos ya tácticas de creación de valor, pero que ya están contrastadas con la tecnología que acabamos de implementar y fundamentos estratégicos que han sido, de alguna manera, validados en el desarrollo de todo lo que tiene que ver con la estrategia, ¿no? Y al final, todo eso nos hace ser, evidentemente, muchísimo más funcionales y muchísimo más productivos, porque tenemos una planificación estratégica ya refutada con herramientas y con aplicaciones que estábamos utilizando anteriormente y que hemos integrado en otras que tienen mayores prestaciones a nivel de funcionalidad y a nivel de características. Nos hacen ir más allá porque controlamos más el sector de mercado y aumentamos la fidelización de nuestro cliente final. Esto es lo que os quería comentar, sobre todo para que tengáis un poco más claro cómo está funcionando hoy día los negocios digitales, ¿no? Como la mayoría de las pymes, el 70% o el 75%, pongo la mano en el fuego y no me quemo, todavía siguen pensando de que tienen ventaja competitiva a nivel de análisis de datos, porque, por ejemplo, utilizan Google Analytics o utilizan Facebook Ads, pero se quedan ahí. Al final hay que pasar la barrera e integrar otro tipo de aplicaciones a nivel digital para aumentar las prestaciones del negocio y entrar en juego para hacer crecer de manera exponencial ya no solamente la empresa, sino nuestro nivel de rentabilidad conforme al cliente potencial que estamos trabajando. Y este es el contexto digital empresarial real hoy por hoy de la mayoría de las empresas. Ya os hablo sobre todo de la gran empresa, pero es a lo que tiene que derivar todo lo que estoy compartiendo con vosotros durante este webinar. Es decir, teniendo en cuenta de que la realidad de la transformación digital supone trabajar con el dato, que genera información, conocimiento y toma decisiones de negocios rentables, al final el dato, el big data, todo lo que supone la generación del dato a nivel online y offline, insisto, supone lo que es esencialmente el margen productivo de una empresa. ¿Cuántos empresarios conocéis o cuántos emprendedores conocéis que dicen, no, yo para hacer crecer mi empresa, lo primero que necesito es una web o una aplicación móvil? Y se quedan ahí, en la web y en la aplicación móvil. No van mucho más allá. Realmente lo que están haciendo es hacer un escaparate de su negocio digital para intentar testear el mercado y que clientes vayan a su negocio y compren o adquieran un servicio específico. Todo lo que tiene que ver con la transformación digital aúna no solamente ese escaparate de la web, aplicación móvil o comercio electrónico que nosotros tengamos funcionando a nivel digital, sino establecer o integrar un ERP, que lo vais a ver a continuación conmigo. Un ERP es un programa de procesos y de gestión interna de la empresa, donde vamos a analizar y a monitorizar qué procesos se están realizando, qué tipo de productos estamos comercializando, qué tipo de profesionales tenemos a nuestro cargo, cuáles son las necesidades en cuanto a proveedores y en cuanto a finanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a necesitar, para hacer un proceso de transformación digital integral, un CRM, que lo acabo de adelantar, pero un CRM es una plataforma de gestión de clientes. Lo que hacemos es trabajar con el cliente para generar nuevos clientes y aumentar el nivel de optimización a nivel de comunicación y a nivel de información de la empresa. Y después
vamos a tener un núcleo también muy importante de datos y de información que se genera en el núcleo del negocio. Todo lo que tiene que ver con negociación con proveedores, todo lo que tiene que ver a nivel offline con la empresa, todos los datos que nosotros hayamos recabado durante todo el tiempo en el que el negocio ha estado activo, también supone una parte importante de todo lo que tiene que ver con el Big Data, ¿no? A la hora de hacer un histórico y hacer realmente un análisis de la información y un análisis de datos importantes. Con ello os digo, no, evidentemente no tenéis que hacerlo todo de una primera mano, pero sería muy importante que os empezarais a plantear que tener una web o tener una aplicación móvil o tener un comercio electrónico es ya el sumum de la transformación digital y de la digitalización. Ya os digo que es un primer paso, pero el bosque es mucho más grande que el árbol. Me refiero, al final estáis viendo que cada plataforma tiene su funcionalidad y tiene su productividad para la empresa. Y lo único que tenemos que hacer a partir de ahora es adaptar esa tecnología, que os voy a explicar cómo y os voy a explicar por qué, adaptar esa tecnología para aumentar las prestaciones a nivel empresarial y a nivel de negocio con respecto a vuestro sector y con respecto a vuestro mercado específico. Por eso, como ya os comentaba en su momento, vamos a hacer una introducción a las aplicaciones CRM y ERP, que como habéis visto en la introducción previa de lo que supone realmente la transformación digital, ocupa un valor muy importante a la hora de tanto gestionar al cliente final como saber hacer una monitorización y un seguimiento de los procesos internos de la empresa. CRM y ERP, dos plataformas complementarias que se aunan para generar un negocio rentable a nivel digital y a nivel offline. Ya os digo, todo se genera en base a estas dos plataformas, aunado al esfuerzo que hagamos a nivel de marketing digital con las diferentes plataformas que tenemos a nuestra disposición, buscadores, redes sociales, blogs, etcétera, etcétera, ¿vale? Y a partir de la generación del dato y la generación de los contactos potenciales con clientes, hacemos crecer la empresa y vamos poco a poco aumentando no solamente las prestaciones de nuestro producto y servicio, sino también aumentando el trabajo real con respecto a nuevos proveedores que podamos tener, nuevo equipo a nivel de profesionales que necesitemos, etc. ¿Qué es un CRM? Pues como veis, ¿vale? Es una plataforma, un software, una aplicación que se centra principalmente en la gestión del público objetivo. Es decir, se centra en la gestión del target, del cliente final, de ese consumidor que nosotros necesitamos trabajar para generar beneficios y hacer que la empresa crezca. En términos técnicos, un CRM es una aplicación, un software front office, es decir, al final nosotros lo que vamos a gestionar aquí o vamos a administrar son las gestiones o el trato con el cliente final. Y eso va a aumentar la satisfacción de la experiencia con el cliente y va a aumentar la productividad a nivel de estrategia de negocio con respecto a diferentes productos o servicios que tengamos en cartelera, ¿no? A nivel de mercado. La importancia del CRM también está muy vinculada a la experiencia de usuario. Yo no sé si habéis oído hablar del User Experience, ¿no? De la experiencia de usuario y del Customer Journey, pero son dos términos o dos conceptos muy importantes que se trabajan en el CRM, porque en el CRM analizamos realmente el comportamiento del usuario con respecto a la información y al contenido que nosotros compartimos y cómo, de alguna manera, fundamentamos la venta, ¿no? Final a nivel online, ¿no? Y a nivel offline con los datos que hemos traído a través de nuestro negocio físico. Cuando hablamos de experiencia de usuario, hablamos, por ejemplo, de por qué una página web tiene un diseño específico y no otro, o tiene una configuración específica a la hora de plantearlo como presentación de nuestro producto y servicio. Una página web, y voy a romper de nuevo estereotipos, no se hace para que sea bonita. Teniendo en cuenta una cosa importante,
Evidentemente, el atractivo visual es importante dentro de la estrategia a nivel digital, pero realmente la configuración, la estructura, la jerarquía de contenidos, el nivel diseño de una página web se hace porque se estudia cómo se comporta el usuario cuando entra en una página web, en un comercio electrónico o en una aplicación. Es decir, un CRM nos va a ayudar a hacer un testeo de cómo el usuario se comporta también con respecto a esa página web, aplicación o comercio electrónico que nosotros hemos lanzado en el online. Y nos va a dar datos, información, conocimiento de cuáles son sus interacciones más inmediatas y cómo podemos mejorar el negocio en base a presentación de productos y servicios y en base a incluso estructura del mismo contenido a nivel de negocio. Los sistemas CRM, como se centran en el usuario, nos ayudan a fidelizarlos. ¿Por qué? Porque al final es un seguimiento, una plataforma que nos permite hacer un seguimiento de cuántas veces ha visitado ese usuario nuestro sitio web, qué productos o servicios ha consultado, qué tipo de opiniones ha visualizado. Es decir, al final, ese tipo de interacciones generan una información muy relevante para tomar después la decisión de hacer cambios dentro de la página web del comercio electrónico de la aplicación, para aumentar incluso las prestaciones de ese servicio añadiendo imágenes mucho más atractivas o funcionalidades mucho más interesantes para el usuario. Es decir, al final nos permite hacer un testeo del mercado y hacerlo de una manera muchísimo más rentable y muchísimo más analítica que hacerlo en base a una aplicación en concreto para analizar, por ejemplo, una página de empresa de Facebook. El CRM lo que hace es aunar todos esos datos en una misma plataforma y a partir de ahí generar conocimiento y nos permite, evidentemente, pues tomar esas decisiones. Y como ya os digo, como nos permite aunar el trabajo que estamos haciendo en redes sociales, el trabajo que estamos haciendo a nivel de campaña en buscadores, el trabajo que estamos haciendo en un momento dado, incluso si tenemos algún tipo de cuenta o de producto en Marketplace, nos aporta generar una base de datos centralizada para cuando hagamos campañas de marketing saber a ciencia cierta qué es lo que funciona y qué es lo que no, dentro de todo el desarrollo a nivel estratégico y a nivel de planificación que hayamos en un momento dado planteado para un negocio en concreto. Si tenemos esa parte del CRM en cuanto a gestión del cliente, ¿qué sería el ERP? El ERP sería un programa, una plataforma, un software de gestión de procesos. Aquí lo que haríamos sería implementar una plataforma que nos permite monitorizar, hacer un seguimiento de las tareas asociadas en cuanto a producción y distribución de una empresa. Hablamos de un sistema back office, por eso se dice que se gestiona a nivel interno, el front office del CRM para gestionar al cliente final en el mercado, es decir, es una herramienta que nos permite gestionar a nivel externo a nuestro cliente potencial, y es back office el ERP porque nos permite a nivel interno saber qué proceso se está llevando a cabo, con qué herramientas y con qué funciones, ¿no? Están generándose ese tipo de tareas. Lo interesante del ERP es que se puede personalizar para la empresa. Nosotros vamos a tener una serie de módulos que vamos a diseñar y a personalizar para automatizar y facilitar ciertas tareas, ¿no? Como por ejemplo el envío de facturas a clientes, como por ejemplo el envío de comunicaciones a proveedores, etcétera. Y nos va a permitir, pues, sobre todo, gestionar diferentes departamentos de la empresa. Recursos humanos, porque vamos a tener ahí una gestión de base de datos centralizada conforme a currículums de empleados, a funciones dentro de la empresa, a finanzas en cuanto a rentabilidad de lo que se está generando a nivel de negocio, etcétera. Y lo bueno de esto es que ERP y CRM son complementarios y coexisten. Al final hay una interconexión no solamente con cada departamento cuando la pyme crezca a nivel de negocio, sino también se va a poder de alguna manera controlar el proceso de datos interno y externo con respecto al CRM que nosotros estamos trabajando. Así que CRM para gestión del cliente final y ERP para la gestión de los procesos y a nivel interno con todo lo que estamos realizando a nivel de tareas
y a nivel de productivo, de maquetación de productos y servicios en base a esa oferta que vamos a hacer en un mercado determinado. Para que lo tengáis más claro y resumido, tenéis en esta diapositiva una gráfica que os comparto donde se ven realmente cuáles son los diferentes ámbitos que se trabajan según la plataforma, según el software, ¿no? Según la aplicación. En CRM, ¿qué es lo que gestionamos? Los contactos y los leads. Los leads al final son informaciones o datos de clientes que nos han ofrecido voluntariamente para ponernos en contacto con ellos en base a un interés de un producto y servicio, en base a información. Toda la gestión que hacemos de social media, de redes sociales a nivel de contenidos, a nivel de comentarios, a nivel de seguimiento de campañas, entraría dentro del CRM. La atención al cliente, es decir, el seguimiento de ese consumidor potencial que hemos captado a través de todas esas canales digitales, y el inventario de productos y servicios que nosotros estamos comercializando a nivel digital. Y por otro lado tendríamos el ERP, donde gestionamos los proyectos que se están llevando a cabo y sus procesos, las tareas que se están llevando a cabo para, de alguna manera, cumplir con dichos proyectos, las fabricaciones y los suministros en base a proveedores que tenemos de, evidentemente, los productos y servicios que estamos gestionando, la contabilidad, las finanzas y los recursos humanos a nivel, evidentemente, operativo y funcional. Dentro de estas, evidentemente, áreas, si las tenemos salvaguardadas por este tipo de plataformas, este tipo de programas, evidentemente vamos a tener mayor índice de productividad con la estrategia de marketing que vamos a llevar a cabo y evidentemente vamos a aumentar el porcentaje de ventas, que es lo que queremos cuando tenemos un negocio en cualquiera de sus facetas. ¿Cuáles son las ventajas de tener un CRM, de tener una plataforma de gestión de clientes finales? La primera, ofrecer servicios e información más completa a los clientes, porque como estudiamos a los clientes, aumentamos la eficiencia de lo que le proponemos, de lo que le podemos, de alguna manera, compartir, de ese servicio de producto que nosotros estamos trabajando. Podemos tener una atención más personalizada, porque estamos permanentemente en contacto con el cliente, tenemos sus datos, podemos ponernos en contacto con ellos a nivel telefónico o a nivel de correo electrónico y podemos automatizar ese tipo de información o ese tipo de comunicación. Podemos identificar nuevas líneas de negocio, entre otras cosas porque como estamos testeando esos productos y servicios y estamos analizando cada vez mejor los datos, podemos identificar por lo mejor nuevos nichos de mercado no explotados y tener una ventaja competitiva con respecto a otras empresas del mismo sector. Conocer los gustos y necesidades del cliente reales en cuanto a localización geográfica u otros parámetros que nosotros creamos que sean un valor añadido para ese tipo de gestión. Ahorramos tiempo porque tener en cuenta que si verdaderamente estamos teniendo unas plataformas tecnológicas como estas, de estas prestaciones, aumentamos en la inmediatez, aumentamos la flexibilidad, ¿no? A la hora de ponernos en contacto con el usuario, aumentamos el nivel a nivel de captación de información de valor porque trabajamos el dato de una manera mucho más eficiente y mucho más rápida, con lo cual tenemos una ventaja competitiva con otros empresarios o con otras empresas que utilizan, por ejemplo, los Excel para hacer gestión de datos. Es decir, aumentamos las prestaciones del negocio de manera también potencial y nos permiten segmentar grupos específicos de clientes. Nosotros podemos hacer diferentes segmentaciones de clientes según todo lo que estamos trabajando en cuanto a datos y según el producto y servicio que estamos comercializando, como estamos disponiendo. ¿Cuáles son las ventajas de tener un ERP? En definitiva, mejorar la productividad de la empresa. Hacemos una eficiente gestión de la información interna que se genera llevando a cabo un negocio y, sobre todo, aumentamos a nivel de competencias la comunicación interna de las empresas y de los empleados. ¿Cuántas veces se han sentido muchos empleados a disgusto porque a lo mejor no se les ha comunicado las cosas de una cierta manera o de manera inmediata, etcétera? Eso lo podemos solventar con un ERP donde centralizamos e interconectamos a todos los profesionales o a todos los trabajadores de una empresa, incluso a todos los departamentos.
la posibilidad, ¿no?, de hacer un seguimiento, ¿no?, de esos procesos y de esas tareas, quién está haciendo esas tareas, cómo las está haciendo, en qué tiempo, qué es lo que necesita, cuáles son los requerimientos para llevar a cabo y cumplir los objetivos con respecto al proceso que se está llevando a cabo. Son partes fundamentales de todo esto. Y, por otro lado, identificar oportunidades de mejora en el proceso de trabajo. Aquí, con un RP, sí podemos identificar errores, incidencias dentro del proceso y adelantarnos a que ocurra cualquier error o ocurra cualquier tipo de incidencia dentro del desarrollo del producto o desarrollo del servicio que vamos a dar al cliente final. Interesante que os comparta que, evidentemente, existen diferentes tipos de CRM. Unos están basados en SaaS y otros son propios que se pueden instalar dentro de nuestro equipo informático. Yo siempre os voy a recomendar implementar CRM basadas en SaaS que nos permiten, de alguna manera, no solamente ya tener alojados esos datos y esa estructura en la nube, en el cloud, sino que también nos permiten ventajas importantes como, por ejemplo, trabajar de manera descentralizada. Podemos acceder a esa información a través del móvil o de la tablet, no es necesario tener un ordenador y podemos trabajar de manera muchísimo más flexible, como digo, muchísimo más inmediata, ¿no?, a través de un CRM basado en SaaS. ¿Cuáles son las ventajas reales de un CRM en cloud? Pues, entre otras cosas, casi todas las herramientas, las aplicaciones de CRM tienen funcionalidades como la automatización de las campañas de marketing, mejorando el rendimiento de las campañas de marketing porque hay un algoritmo de aprendizaje que nos permite ver cuáles son realmente las campañas más productivas y aumentar, evidentemente, el nivel de captación de los usuarios y el nivel, evidentemente, vuelvo a reiterar, de conversión con respecto al cliente final, mejorar en el flujo de ventas, generar una información, unos datos del cliente más contrastados, digamos, más objetivos de lo que está pasando, hacer pronósticos. Los CRM poco a poco integran, bueno, ya en la mayoría de los CRM integran todos esos análisis predictivos, ¿no?, del Business Intelligence para saber qué tipo de clientes pueden comprar y cuáles son realmente los pronósticos de venta en base a una periodicidad, en base a un calendario. La presentación de informes, la automatización de la presentación de informes en base a unos KPI o unos indicadores de rendimiento que nosotros hayamos elegido en cuanto a visitas, en cuanto a compras, en cuanto a interacciones, etcétera. Otro de los puntos importantes son las actualizaciones automáticas. No nos tenemos que preocupar de actualizar un programa, sino que el mismo servicio, la misma plataforma se va actualizando periódicamente, integrando nuevas funcionalidades que nos puedan servir. Y sobre todo el tema de la descentralidad, ¿no?, lo que os comentaba, ¿no? Podemos acceder a un CRM en SaaS, en cloud, desde cualquier dispositivo y a cualquier momento y en cualquier lugar. Y eso aumenta, evidentemente, nuestro rendimiento a nivel de producción. Aquí añadiría otra ventaja importante del CRM a nivel de cloud, es el tema de la seguridad, con todo lo que conlleva el tema de la ciberseguridad y demás. A nivel de CRM, basados en cloud, el tema de la seguridad es uno de los puntos más importantes, ¿no?, para salvaguardar ya no solamente datos de carácter sensible por parte de la empresa, sino también por parte del consumidor. No debemos obviar que tenemos que cumplir un reglamento de protección de datos muy importantes con respecto a esos clientes que vamos a trabajar y tenemos que salvaguardar su información con respecto al negocio también. Y eso también entra dentro de los servicios añadidos dentro de un CRM en cloud. ¿Cuáles son algunas de estas plataformas para que sepáis moveros en este sentido? Bueno, tenemos diferentes tipos de ofertas en el mercado. Tenemos Zoho CRM, tenemos Nube CRM, no sé si conoceréis, pero Salesforce es también otro CRM importante dentro de todo esto. HubSpot, que es un CRM gratuito, o sea, es decir, ya os lo pongo lo más fácil del mundo, es decir, los anteriores tienen coste, pero ya hay CRMs que son gratuitos y que dependiendo de la funcionalidad podemos suscribirnos pues a planes premium y demás y acceder pues a otras funcionalidades que van avanzando
en la gestión del cliente, ¿no? Pero HubSpot es una buena herramienta para que los que estéis neófitos más en este tema, en este ámbito a nivel de transformación digital, podáis empezar a trabajar con un gestor CRM apropiado, inicial, y en un momento dado podáis seguir avanzando con respecto a otras funcionalidades más avanzadas de gestión del usuario y del consumidor final. HubSpot, para daros también algunos tipos de datos interesantes en cuanto a marketing digital, HubSpot es una de las mayores herramientas utilizadas para hacer inbound marketing, que es una estrategia de marketing digital hoy por hoy muy utilizada, sobre todo para la captación de datos de clientes para después trabajarlos y hacerlos consumidores. Es decir, al final, el HubSpot nos permite hacer integraciones con redes sociales, con Facebook, con Twitter, con Instagram, etcétera, y trabajar desde esos canales digitales al cliente para aumentar las prestaciones y aumentar las posibilidades de venta, ¿no? De conversión final del cliente. Molecule CRM es una de las aplicaciones que no es SaaS, o sea, no está en cloud, pero también es interesante y la quería compartir con vosotros porque ha sido una de las aplicaciones más utilizadas, sobre todo para descargarla en el ordenador, ¿vale? Es una aplicación, un software que se descarga en el ordenador, en el dispositivo digital que vosotros vayáis a trabajar. Realmente, entre HubSpot y Molecule, yo trabajaría con HubSpot, entre otras cosas porque tenemos más niveles de integración y tenemos la parte de seguridad, como ya os digo, que es importante. Molecule, digamos, que os la comparto, entre otras cosas, para que veáis un CRM por dentro, ¿no? Todas las funcionalidades que tiene a nivel de testeo y a nivel, sobre todo, de práctica, ¿no? Con este tipo de tecnología. Suma CRM se une a Nube CRM y a Zoho CRM en este tipo de oferta específica, ¿vale? Junto a HubSpot, como ya os comentaba anteriormente. Y Karma CRM, digamos, que sería también un servicio también asociado a los CRM en cloud, ¿no? Para hacer este tipo de gestiones. Y aquí os expongo, ¿vale? Una gráfica donde según el tipo, ¿vale? De empresa y según las ventajas que tiene, pues podemos de alguna manera pues hacer esa diferente segmentación, ¿no? CRM más indicados para emprendedores, otros para microempresas, otros para pymes, ¿vale? Y ahí tengáis algunas de las ventajas que suponen, ¿no? La utilización de algún que otro CRM. Unas son muy sencillas e intuitivas por la interfaz que tienen, ¿no? Por el panel de control que tienen, el cuadro de mandos. Otras son bastante interesantes por las funciones avanzadas, ¿no? Por ejemplo, el tema de Molecule, que no es un sistema SaaS, pero tiene gestión de incidencias incluido, automatización de actividades de marketing, etcétera. Pero bueno, un poco para que os hagáis una idea de todas esas herramientas CRM que hemos ido viendo durante el desarrollo de todo esto y sus funcionalidades y ventajas. Para que hiléis fino, os comparto una plataforma muy interesante que os permite, según los requerimientos de vuestra empresa, el número de trabajadores y la gestión de datos que queráis hacer, qué tipo de CRM sería el más adecuado para vosotros. Es decir, vosotros aportáis esa serie de datos, número de empleados, tipo de sector de negocio que queréis trabajar, marca, incluso funciones y nivel de base de datos de cliente que tenéis. Y SoftDuit, ¿vale? Os permite analizar con esos datos qué tipo de CRM se adecua más a vuestras necesidades y elegidlo, ¿vale? O seleccionarlo dentro de, como estáis viendo, el número de CRMs y de mercado que tenemos a nivel operativo. Y hablando de los ERP, ¿qué tenemos en cuanto a ERP? Pues más de lo mismo, ¿no? En el ERP también podemos tener plataformas asociadas a cloud, asociadas a la nube y ERP locales. ¿Cuál va a ser la dicotomía, ¿no? De elegir una solución local o una solución a nivel de cloud? Pues diferentes factores, ¿no? Como la inversión que tenemos que destinar, el mantenimiento, la integración en el negocio, la seguridad, las actualizaciones. A fin de cuentas, yo también os recomendaría utilizar un ERP cloud, un ERP en la nube, porque al final vais a mejorar en seguridad, porque la mayoría de las plataformas que os comparto
tienen niveles de seguridad muy importantes y salvaguardan muchísimo la información. Son plataformas que se actualizan durante cierto tiempo, no tenemos que, de alguna manera, estar pendientes de actualizaciones en el amplio sentido de la palabra. El mantenimiento corre a cargo de la empresa del servicio que os están dando a nivel de ERP Cloud. Las inversiones muchas veces son inversiones mínimas, sobre todo también quiero romper, ¿no?, ese estigma, ¿no?, o ese estereotipo de que las pymes no pueden acceder a la transformación digital ni al tema del Big Data por los precios y la inversión. Podéis acceder y todas las herramientas que os estoy en un momento dado disponiendo incluso son gratuitas para que empecéis a trabajar y empecéis de alguna manera a implementar este tipo de negocio en vuestro desarrollo a nivel de mercado. Y en la mayoría de los casos las inversiones incluso ya os digo que son ínfimas, ¿no? Hablando de ERPs, bueno, tenéis SAP, que es una de las más, digamos, famosas dentro del sector. Hay muchísimos cursos de SAP. Se demanda muchísimos profesionales que sepan utilizar este tipo de ERP para todo lo que tiene que ver con toda la centralización de los datos, las integraciones, etcétera. Y Odoo, magnífico ERP, estamos hablando de una plataforma que aúna, que eso es importante, es, digamos, una solución mixta que te permite tener un ERP y un CRM. Importante. Permite tener las dos plataformas aunadas dentro de este tipo de aplicaciones, muy utilizada e integrada dentro de marcas muy tops como Danone, Alcampo, Repsol o Toyota. La utilizan dentro de lo que es la gestión del dato y la gestión de negocio a nivel digital, y no tiene costes de licencia, ni de implementación, personalización, ni mantenimiento. Es decir, podéis verla, es de código abierto, podéis personalizarla como queráis, podéis adecuarla y configurarla para vuestro negocio y no tiene ningún coste asociado a todo el desarrollo a nivel de ERP y de CRM, como os digo. Y Dolivar, ¿vale? También es, digamos, otro de las herramientas que también se aunan aquí en cuanto a conjunción mixta de ERP y CRM para todo lo que tiene que ver con el negocio digital, ¿no?, y con la gestión. También utilizada, pues evidentemente, por este tipo de marcas. Y bueno, después de lo que habéis visto, ¿no?, del contexto a nivel específico, ¿no?, de sobre todo la realidad de lo que está suponiendo la transformación digital, la necesidad de que las pymes vayan de alguna manera integrando cada vez más los CRMs y los ERP para hacer un desarrollo cada vez más optimizado del negocio. Os voy a hablar un poco de los recursos y aplicaciones adicionales para gestionar la empresa, ¿no?, o la marca, ¿no? ¿Qué otras aplicaciones complementarias podemos utilizar para mejorar nuestro negocio y mejorar a nivel específico y funcional todo lo que tiene que ver con nuestra empresa? Pues bueno, lo primero, antes de alguna manera compartiros este tipo de aplicaciones, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo ha cambiado el contexto, y sobre todo ha cambiado el contexto de manera obligada con todo lo que tiene que ver con el coronavirus, ¿no? El tema de la pandemia ha hecho que este proceso, que ya estaba iniciado hace muchísimos años, o hace bastantes años, al final haya tenido que ser obligado y haya tenido que hacer que las empresas opten por integrar toda esta tecnología y toda esta digitalización en base a buscar mejores ratios de productividad y mejores ratios de conversión. En el pasado se incentivaba el trabajo individual, ¿no? Ir a una oficina y trabajar con un equipo, y hoy por hoy, con todo lo que está suponiendo de la transformación digital y el contexto del coronavirus, como ya os digo, ha obligado a este tipo de acciones y a este tipo de contexto a que el trabajo se pueda hacer de manera independiente, de manera descentralizada. A través de diferentes tipos de aplicaciones podemos comunicarnos con nuestros compañeros y con otros equipos o con otros departamentos dentro de la empresa. Podemos tener contacto y trabajar más codo con codo con colaboradores, incluso con los mismos usuarios, ¿no?, a través de este tipo de aplicaciones. Es decir, al final la tecnología ha, digamos, beneficiado a que la empresa pueda descentralizar las labores y los procesos, pero también el trabajo con respecto al cliente final. Hoy por hoy, pues bueno, podemos hacer, por ejemplo, conferencias como las que estamos haciendo ahora en base a webinar,
que difícilmente se podrían hacer sin una aplicación, ¿no?, como Zoom, ¿no?, por ejemplo, a nivel de comunicación. Y eso entra dentro de lo que supone el cambio, ¿no?, del paradigma a la hora de hacer ya trabajos descentralizados desde casa, ¿no?, el teletrabajo, ¿no?, que ha supuesto todo este tipo de expectativas con respecto a la pandemia, y sobre todo el desarrollo a nivel operativo y a nivel interno de una empresa y con el trabajo que supone también la gestión con el cliente final. ¿Y qué influye en el cloud computing, ¿no? ¿Qué influye en todo lo que tiene que ver la nube? Pues las aplicaciones que se dedican a la gestión de proyectos, a la gestión de la información, a la productividad personal y a compartir, comunicar e innovar. Digamos que esos serían los 4 grandes ámbitos importantes en los que se está moviendo todo lo que tiene que ver con las herramientas de gestión o la productividad, ¿no?, a nivel empresarial. Vamos a ver aplicaciones de gestión de proyectos muy importantes, aplicaciones de gestión de la información, aplicaciones de gestión de la comunicación y aplicaciones de productividad personal que se integran en herramientas complementarias a lo que hemos visto en cuanto a CRM, ERP y la base del Big Data o del dato como elemento esencial para generar beneficios y generar rentabilidad en las empresas. A nivel de gestión de información, pues tenemos aplicaciones como Feedly, como Flipboard, como Pocket. Son algunas aplicaciones que os puedo mencionar sobre gestión de la información. Feedly es una aplicación que nos permite en un momento dado coger diferentes sitios web a través de la URL, a través de la dirección web, las podemos incluir en la aplicación Feedly y Feedly se encarga de actualizar los nuevos posts que se vayan colgando y las nuevas informaciones o noticias que haya en base a ese medio que a nosotros nos interesa seguir. Es decir, al final tenemos en una aplicación toda la información que nos interesa al momento sin tener que, de alguna manera, acudir o interactuar con el medio en sí. El medio lo tenemos dentro de la aplicación y podemos hacer un seguimiento de todas esos sitios web o de todas esas plataformas sin tener que salir de esa aplicación, de Feedly. Aplicaciones para gestionar proyectos. Una de las más utilizadas en el sector de negocio a nivel digital es Trello, ¿vale? Aquí podemos gestionar procesos y tareas que aluden al negocio. Podemos gestionar quién hace cada tarea y darle permiso para hacer gestiones a nivel empresarial. Podemos gestionar todo lo que tiene que ver con las comunicaciones y con las informaciones a nivel de quién lleva ese proceso y cómo lo está realizando, cuáles son los puntos, digamos, críticos a la hora de cumplir un objetivo o de cumplir un proceso o una tarea dentro de una empresa, etcétera. Aparte de Trello, también tenemos Slack, que cumple también las expectativas en este sentido. A mí particularmente os digo, me gusta más Slack que Trello, sobre todo por la interfaz de usabilidad. Hablando de lo que es una interfaz de diseño que abogue por la interacción y que abogue sobre todo por la productividad. Para mí Slack en este sentido me gusta más y tiene más productividad a nivel funcional que Trello, pero básicamente en cuanto a funcionalidades y características son iguales, ¿vale? O muy parecidas. También tenemos Microsoft Teams, que entra dentro de la plataforma Microsoft 360, muy utilizada también en las empresas para tener, digamos, un entorno de herramientas de gestión empresarial importantes. Ya os digo, Microsoft Teams incluye también todo lo que tiene que ver con el análisis de procesos, el control de funciones, el control también de empleados, etcétera, y sobre todo del desarrollo productivo de cada una de las tareas que vamos a llevar a cabo. A nivel de productividad personal, tenemos herramientas como Microsoft Planner, que también se integra en ese núcleo de aplicaciones de Microsoft 360, muy utilizada también en el sector de negocio a nivel de productividad personal. Y aplicaciones, por ejemplo, para compartir, comunicar e innovar, pues Medium, ¿vale? Que nos permite sobre todo pues aportar diferentes tipos de contenido optimizado. Es una herramienta también de curación de contenidos importante y que nos permite llegar pues a diferentes tipos de público en base a contenidos específicos que queramos compartir.
Y bueno, después de ver este tipo de análisis a nivel, ya os digo, como Big Data y todo lo que tiene que ver con la gestión productiva a nivel de negocios, a nivel de aplicaciones de gestión de empresas, os voy a dar algunos consejos y valoraciones profesionales, porque como habéis visto, partimos de una realidad que a lo mejor no concebíamos y ahora nos tenemos que poner la pila, sobre todo para actualizarnos y sobre todo para implementar esta tecnología y hacer que nuestra empresa sea más productiva y más eficiente. Las pautas que creo que tenéis que tener en cuenta a la hora de segmentar y seleccionar las herramientas de gestión empresarial. Yo no quiero que os volváis locos con todas las herramientas que hayamos visto, sino simplemente saber, conocer y sobre todo catalogar, identificar esas herramientas que os van a hacer falta por vuestro tipo de negocio y vuestro tipo de mercado específico. Lo primero que tenéis que tener en cuenta para seleccionar esas herramientas o esas plataformas es conocer realmente vuestras necesidades, poner los pies en el suelo y saber, conocer qué necesidades tenéis después de lo que habéis aprendido durante este tiempo y aplicarlo a vuestro negocio. Lo primero, la primera fase que os recomendaría, auditar vuestro estatus real. ¿En qué posición o en qué, digamos, posicionamiento se encuentra vuestro negocio? ¿Realmente no tenéis un CRM? ¿Realmente no tenéis un ERP? ¿Qué tipo de canales estáis utilizando para captar al cliente potencial o para trabajar a ese consumidor que os va a comprar el producto y servicio? ¿Realmente son los canales efectivos para ello? ¿Estáis haciendo o tenéis ya herramientas de gestión empresarial como los que hemos visto? Todo eso lo tenéis que analizar previamente para después tomar las decisiones de negocio. Es decir, a fin de cuentas, elegir un ERP, un CRM y elegir unas herramientas de gestión empresarial que se vinculen a vuestra productividad, va a venir, el éxito de todo eso va a venir por hacer un análisis intrínseco antes de lo que tenéis a nivel interno y lo que tenéis a nivel externo, con todo lo que hemos visto durante este webinar, como ya os comento. Una vez habéis auditado todas las herramientas o las aplicaciones que tenéis y cuál es vuestro estatus en cuanto a posicionamiento en el mercado digital, tenéis que hacer una segunda etapa, una segunda fase en la que analizáis qué necesitamos. Es decir, ¿realmente necesitáis un ERP? ¿Realmente necesitáis un CRM? En la mayoría de los casos, muchísimos emprendedores no necesitan de inicio un ERP, porque las empresas, las startups, necesitan sobre todo testear un producto y servicio y después generar clientes para crecer. Entonces, os comento, muchas veces lo primero que necesitamos es un CRM, una plataforma de gestión del cliente final para ir poco a poco haciendo que el negocio crezca y según los requerimientos a posteriori ir implementando tecnología ERP e ir implementando funcionalidades y características que nos permitan gestionar el negocio cada vez de manera más eficaz. Entonces, como ya os comento, analizamos qué necesitamos y cuáles son los requerimientos, ya no solamente en cuanto a plataformas, sino también en cuanto a profesionales. Es decir, necesitáis a una persona que realmente sepa de todo este tipo de tecnología, de todo este tipo de aplicaciones y de integraciones. Necesitáis gente que con su talento os haga crecer a nivel corporativo y a nivel de beneficios de todo lo que supone la marca. ¿Por qué? Porque al final tenéis que tener cierto apoyo o cierto soporte de personas que sepan manejarse en este tipo de procesos de transformación digital y que cumplan las expectativas con respecto a esas herramientas que vamos a utilizar y cómo configurarlas para vuestro negocio, que es realmente en la parte esencial de todo esto, ¿no? La configuración de todas estas herramientas en base a vuestro negocio y en base a vuestro mercado específico. Y una vez que hayáis analizado qué tipo de herramientas realmente necesitáis para empezar a trabajar de manera fiel la transformación digital de vuestra empresa, la implementáis, la integráis con criterio dentro de vuestro negocio para generar, como ya os digo, esa productividad, esa eficiencia y esa eficacia de ese negocio a nivel digital y a nivel offline. Es decir, una primera fase en que auditamos todo lo que tenemos en cuanto a repositorio de aplicaciones, herramientas que utilizamos en el digital para tener presencia y para tener contacto con el cliente final, etcétera, etcétera, etcétera.
analizar qué tipo de programa necesitamos y qué tipo de perfil profesional necesitamos para hacer la integración. Y una vez que tengamos ese tipo de información, implementar e integrar todo lo que teníamos con estas nuevas tecnologías para aumentar la productividad a nivel empresarial. Eso sería, digamos, mis consejos y mis valoraciones profesionales para que, de alguna manera, aumentéis las prestaciones de vuestro negocio y de manera exitosa, de manera productiva, podáis hacer crecer vuestro negocio con respecto a toda la tecnología que estamos viendo y en base a la planificación y a la estrategia, teniendo el dato como eje esencial de todo el negocio. Y aquí tenéis un poco el resumen final de todo lo que hemos visto, ¿no? Cómo las herramientas de gestión a nivel empresarial siempre son sistemas, aplicaciones o metodologías que ayudan al final a no solamente registrar datos exhaustivos, sino a tener un control y una mejora dentro de la productividad interna y externa de la empresa. Cómo el CRM y cómo el ERP son dos elementos esenciales para que la transformación digital sea efectiva. La transformación digital, como ya habéis comprendido y seguramente ya habéis interiorizado, es o son un conjunto de acciones integrales para que el negocio sea digital 100%, no solamente utilizar un canal de Facebook o utilizar un canal de Instagram es importante, es muy importante para tener contacto con el cliente final, pero después ese cliente se tiene que trabajar y se trabaja a través de este tipo de plataformas y de este tipo de software, y que existen aplicaciones en el ámbito empresarial que complementan las funcionalidades y las características de estos servicios, de este software o de estas plataformas y nos permiten tener mayor flexibilidad y mayor acceso corporativo de manera descentralizada a través de dispositivos móviles o a través de diferentes tipos de tecnología a este tipo de datos, a este tipo de información para ser realmente pues, productivos y tomar decisiones realmente acertadas, ¿no? Con respecto al negocio y con respecto a nuestra marca. Y en principio, nada más. Estoy a vuestra disposición para todas las preguntas y consultas que queráis hacerme. Como estáis viendo ahí, podéis tanto encontrarme en LinkedIn como encontrarme en Twitter para todas las consultas fuera de todas las que me hagáis ahora que queráis realizarme y estaré a vuestra disposición ahora para todas las dudas y todas las consultas que tengáis sobre el contenido que hemos visto durante este webinar. Estupendo, Fran. Muchas gracias por tu espléndida exposición y si te parece, pues paso a hacerte algunas de las consultas que han ido llegando pues conforme ibas avanzando, ¿no? En Perfecto. cuanto has aclarado ya los acrónimos CRM, ERP, han empezado, la verdad, a llover algunas y si te parece, pues te las voy presentando. Ana te pregunta, dice que le gustaría saber si hay algún CRM y algún ERP enfocados a empresas del sector turístico. A empresas del sector turístico, a ver, en cuanto a todo lo que tiene que ver con sectores en concreto, hay una cosa importante que me ha gustado recalcar y que voy a volver a recalcar, y es que todas las plataformas CRM y ERP se pueden personalizar y se pueden de alguna manera configurar e integrar para cada sector en concreto. Es decir, la mayoría de ellas no existen CRM o ERP para un sector de negocio en concreto. Es decir, existen algunas, pero casi todas están de alguna manera diseñadas para que tú puedas integrarlas en un negocio particular. Con lo cual, yo recomendaría, teniendo en cuenta de que me está preguntando por el sector turístico en concreto, yo lo que recomendaría sobre todo es buscar información sobre ello, analizar si hay CRMs en un momento dado integrados con todo lo que tiene que ver con las necesidades o las funcionalidades en ese sentido, y si no tenemos alguna, por lo menos integrarnos y empezar a trabajar con CRM gratuitos como HubSpot. ¿Por qué? Porque por lo menos a través de este tipo de herramientas ya podemos empezar a utilizar y podemos ver los beneficios de utilizar un CRM completo, ¿no? Con unas funcionalidades que colman las expectativas y las necesidades del cliente y sobre todo a nivel empresarial, ¿no? Si queremos hacer o tener a nuestra disposición funcionalidades más avanzadas, pues supongo, evidentemente, vamos a tener que pagar, ¿no? Vamos a tener que invertir. Pero sí es importante esclarecer
que cualquier tipo de CRM, cualquier tipo de ERP se puede adaptar a cualquier tipo de negocio. Y eso es básico para todas las plataformas en ese sentido. Y comenta Ana que ya le habían recomendado efectivamente HubSpot, pero también Claro, dice que evidentemente. le habían hablado de Suma CRM, pero cuando ha contactado con ellos le han dicho que si solo lo quiere para un usuario, que no podía contratarlo. Claro, porque muchísimas de las aplicaciones que hemos visto, hay muchas aplicaciones que hemos visto que cobran por usuario que vayas a gestionar. Entonces, muchísimas pymes, sobre todo si son pymes de nueva iniciación, o sea, de nueva creación, van a necesitar primero generar base de datos. Por eso cuando hemos iniciado en el proceso de transformación digital la realidad de todo esto, la mayoría de los procesos que se generan aquí son de captación de datos, de base de datos verdaderamente importantes, ¿no? Dentro del desarrollo a nivel de trabajo. Una vez que tengamos esa base de datos, entonces podemos hacer cualquier tipo de integración con un CRM que demande usuarios. Pero hoy por hoy, si vamos a empezar a nivel inicial, tenemos que hacerlo con un CRM, por ejemplo, pues que no nos cobre por inversión de usuarios que vayamos a gestionar. María pregunta que le gustaría saber presupuestos de este tipo de aplicaciones y si se pueden enlazar con cualquier ERP. A ver, son dos preguntas en una. Primera pregunta, tema de coste. Todas las herramientas que hemos visto en el webinar son herramientas muy económicas. Yo cuando he hecho la selección, ¿no? No he puesto las valoraciones a nivel profesional de auditar y demás, yo he auditado todas las herramientas para que os quedéis ahora mismo con la selección de herramientas más económicas que podáis tener. Incluso ya os comento, HubSpot, que es de coste cero, la podéis utilizar sin ningún tipo de inversión. En cuanto a lo segundo, que eso tiene más miga, dependiendo del CRM vais a tener unas integraciones u otras. Es decir, por ejemplo, HubSpot es una herramienta que tiene un buen nivel de integración con diferentes ERP si ya estamos utilizando un ERP. Pero voy a dar un consejo. Si vuestra intención es empezar ya con un ERP y un CRM, o sea, una plataforma mixta, empezar con aplicaciones que ya tienen las dos soluciones viables. Por ejemplo, Odoo, que la hemos visto hoy, para que no tengáis problemas en ese sentido. De todas maneras, en la mayoría de las ocasiones, casi todos los CRM tienen un buen nivel de integración con los diferentes ERP que hay en el mercado. Yo no he visto ningún ERP que haya tenido problemas de integración en este sentido. Pero ya os digo, si vais a empezar desde cero y necesitáis, ya os digo, vuelvo a repetir, necesitáis tener las dos soluciones empresariales, intentad que vuestra plataforma sea una solución mixta, como Odoo. Bien, te formulo la siguiente pregunta. Luis dice que entre tanta oferta sería importante saber qué CRM se adapta más a nosotros. Esto ha sido antes un poco de que nombraras SoftDoIt, ¿no? Que, como decías, pues parametrizándolo, ¿no? Metiendo las características de nuestra empresa, nos puede devolver o aconsejar. Luis trabaja en el sector agroindustrial y de momento dice que utiliza Trello o Trello como CRM. Sí, bueno, tiene sus funcionalidades dentro de lo que es un proceso a nivel, bueno, Trello más de proceso interno, más como RP que como CRM, supongo que dirá. Pero bueno, digamos que es una aplicación de gestión empresarial complementaria, ¿no? Como ya os comentaba en el webinar, que cumple sus funciones, pero tenéis que ir aumentando cada vez más las prestaciones en este sentido y utilizar plataformas, por ejemplo, que según lo que estamos viendo, pues aunan estas funcionalidades con otras que mejoran las prestaciones de la empresa o la marca, ¿no? Que sería lo más idóneo. Gracias, Fran. Ana pregunta cómo se resuelve el envío de emails masivos con CRM con la protección de datos. Imagino cómo se conjuga, ¿no? Pues en la mayoría de los casos, dependiendo del cliente, primero del tipo de CRM que vayáis a emplear, ¿no? Por ejemplo, HubSpot tiene un módulo en el que se cumple con la ley de protección de datos porque se posibilita que el usuario pueda acceder a aprobar o no que se le envíen informaciones comerciales en este sentido. Pero, por ejemplo, os voy a poner un caso importante
si nosotros utilizamos herramientas de gestión masiva de mails como MailChimp, ¿no? O MailRelay, ¿no? Que son algunas, o Akumba Mail, ¿no? Que son algunas de las plataformas ahora mismo disponibles para los empresarios para hacer envíos masivos. Casi todos los CRM que hemos ido viendo a lo largo del webinar tienen una integración específica con ese tipo de cliente potencial, de ese tipo de servicio, con lo cual no vais a tener ningún problema ni para integrar ese tipo de plataforma que ya estéis utilizando, MailChimp, MailRelay o Akumba Mail, como por el tema de la protección de datos, porque incluso ya ese tipo de servicio lo incluye dentro como, digamos, funcionalidad específica a utilizar cuando se hace cualquier envío masivo de comunicaciones de carácter comercial. Alicia te pregunta si algún ERP que integre CRM. Odoo. Directo y claro, ¿no? Bien, gracias. Elena dice o apunta que ella ha usado Microsoft Dynamics y que es lo peor. Entonces hace este comentario en mayúscula, imagino que buscando también por eso no lo tu pongo opinión. en el webinar. De acuerdo. Ana pregunta por qué opinas sobre MyGestion o MyGestión como ERP, si lo conoces. No he tenido mucho contacto con ese tipo de ERP, pero entre otras cosas, vamos, si tiene las funcionalidades sobre todo a nivel de gestión de recursos humanos, finanzas y a nivel de gestión de equipos, de procesos o de tareas, ya cumple bastante las expectativas de un ERP, digamos, con buena base sólida, sobre todo a nivel básico para la gestión interna de la empresa. Precisamente Elena, la interviniente anterior, dice que ella sí conoce MyGestion y que le encanta, ¿no? Que lo ha usado mucho y que es súper fácil, pero es más para inventarios, albaranes y facturación. Claro, tiene unas funcionalidades, digamos, más digamos, limitadas, ¿no? De todo lo que hemos ido viendo a lo largo del desarrollo del webinar. Ana pregunta qué tipo de personas o empresas se dedican a configurar estas herramientas, ¿no? Que acabamos de ver, porque hace poco consultó a un informático y le dijo que no sabía ni lo que era un CRM. Claro, es que eso es uno de los problemas hoy por hoy del mercado, ¿no? Es decir, cada vez, bueno, dependiendo también del nivel de conocimiento del informático en este caso y demás, pues se puede adaptar o no a estos requerimientos y a estas necesidades, ¿no? Y conoce en profundidad o no este tipo de plataformas, ¿no? Y este tipo de desarrollo específico de aplicaciones. Pero sí es cierto que cada vez más se está demandando un perfil profesional pues que sepa pues, gestionar datos, que sepa de este tipo de aplicaciones, de su integración sobre todo, para que no haya problemas de ningún tipo, ni incidencia de ningún tipo en las implementaciones e integraciones dentro del negocio y demás. Y sobre todo yo diría que tenéis que buscar a profesional, sobre todo con experiencia, en todo lo que tiene que ver con integración en base a RP y CRM y de gestión de base de datos. Casi siempre os digo, ese tipo de perfil va a ser un perfil TI o IT de tecnología informático, porque claro, al final las integraciones y las implementaciones pues tienen gran soporte de desarrollo y de temas de implementación informática. Pero no podéis descuidar la parte también de negocio, en la que me incluyo. Es decir, al final la perspectiva tanto a nivel técnico del informático como al nivel de negocio, la configuración del negocio con respecto a estas herramientas, pues suele ser fundamental y esencial para tener, evidentemente, un proceso de integración bastante más efectivo, ¿no? Andrés se interesa por saber qué CRM o ERP gratuitos son los más completos, en tu opinión. Los más completos, gratuitos. Las dos cosas. gratuitos, también os comento y os recomiendo. No todo lo gratuito siempre es bueno, es decir, no siempre busquéis lo gratuito. Entiendo evidentemente vuestras necesidades hoy por hoy, porque no, evidentemente no tenéis base, pero yo voy a intentar guiar, ¿no? En ese sentido. Gratuitos, el HubSpot de CRM que os he compartido es bastante bueno para no tener coste, ¿vale? Después tenéis otro tipo de CRM que podéis utilizar, por ejemplo, el tema de
de Salesforce y demás que tienen pruebas gratuitas, pero Salesforce, por ejemplo, se utiliza, tiene muchísimas funcionalidades y a la larga os va a costar un dinero. O sea, es decir, al final es una inversión importante. Yo empezaría con HubSpot, si queréis empezar como un CRM, con HubSpot, y si queréis empezar a trabajar con las dos tecnologías, empezaría a trabajar con Odoo. Sinceramente, con una persona que supiera sobre Odoo, ya tenéis la solución ERP y CRM unidas en una única plataforma mixta. Mamen te pregunta si consideras muy importante tener ERP para una empresa con estructura muy sencilla, o sería mejor tener un buen CRM para rentabilizar el negocio, o por el contrario, disponer de alguna aplicación combinada CRM y ERP sería más interesante. Siempre, eso sí, teniendo en cuenta que sería para una pequeña empresa con estructura muy sencilla. Si es una pequeña empresa con estructura sencilla, lo más idóneo sería que tuvieran un CRM. No por nada, sino porque al final el volumen de negocio y el volumen de necesidad profesional después va a obligar a tener un ERP. Con lo cual, digamos que la primera toma de contacto en este tipo de digitalización y de transformación digital es, como mínimo, tener un CRM. A partir de ahí, de la gestión del cliente y de ir creciendo y de generando beneficios, pues vamos implementando pues cada vez más requerimientos y esas funcionalidades van a ser el ERP que vosotros vayáis a integrar. Por eso he hablado también de las aplicaciones de herramientas de gestión, ¿no? Que al final, como ha hablado uno de los participantes, pues solventan, ¿no? Con Trello, ¿no? El tema de tener pues, a lo mejor una especie de ERP con una gestión a nivel de proyectos con este tipo de plataformas. Alicia nos deja un poco reflexión final y nos dice que en su empresa les hubiera venido genial haber tenido este webinar antes, ¿no? Con lo cual, vaya las gracias por delante, ¿verdad, Fran? Muchas gracias, Alicia. Dice que invirtieron en un ERP al que no le sacaban partido al 100% y que al final pues duplicaron información y trabajo con el ERP, con Trello, necesitando un CRM, etcétera. Claro, ese es el tema, ¿no? Al final, es lo que os decía, ¿no? En las valoraciones y en los consejos profesionales. Primero tenéis que auditar lo que necesitáis y después tomar la decisión. Al fin y al cuenta, dejarse llevar por el tema de la transformación digital, es decir, venga, vamos a comprar un ERP o vamos a solicitar los servicios de un ERP con diferentes funcionalidades y no saber, por ejemplo, a qué nos atenemos, el tema de la gestión de los datos, el tema de la gestión de las funcionalidades y demás, pues al final es un suicidio colectivo, ¿no? Y eso es muchas veces una pérdida de inversión, de credibilidad, por otra parte, por el equipo de trabajo, incluso por los mismos directivos y por los mismos empresarios que toman las decisiones, y al final pues cae en saco roto, ¿no? El esfuerzo que hacemos pues no nos lleva a nada. Por eso el tema, sobre todo, de tener una auditoría previa y tener los pies en el suelo, ¿no? Como quien diría, y tomar las decisiones más acertadas contrastando con un profesional o con una persona que sepa en este sentido. Y cierra un poco la ronda ya de preguntas, Elena, con, por un lado, un ofrecimiento, porque dice que ofrece sus servicios como informática y diseñadora web, que ha trabajado con diferentes ERPs y ha dejado además colgada por ahí unas direcciones de contacto para quien esté interesado. Y también nos advierte finalmente que ojito con el CRM, ¿no? En la nube, que tenga datos, los datos por favor en servidores de la Unión Europea, ¿no? Porque si lo guardan en Estados Unidos, los servidores, pues puede haber algún tipo de problema con lo que Claro. es el Reglamento General La de legislación, Protección claro. de Datos. Muy bien, nos siguen agradeciendo y bueno, no hay más preguntas. Yo aprovecho para agradecer de nuevo a Fran su intervención y también para recordaros un par de cosas finales antes de irnos, ¿no? Si aún no lo habéis hecho, podéis daros de alta en nuestro WhatsApp Learning para recibir esas videopíldoras y podcasts formativos a los que aludía al inicio y también, por supuesto, para los cursos de 30 horas y para los webinars. Lo que queremos, al fin y al cabo, es ayudaros a dar ese gran paso hacia la transformación digital y el sitio web para inscribirse y conseguirlo, como citaba también yo al principio, es conectapyme40.com, el apartado de formación para sectores estratégicos. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Nos vemos en el próximo webinar que se celebrará justo dentro de una semana, el 18 de mayo, martes también, y con el título Ciberseguridad y protección de datos en la empresa, en este caso a cargo de María Cumbreras. ¿Vale?
Gracias a todos. Gracias, Manuel, y muchas gracias a todos los asistentes. Un saludo. Hasta la próxima.